Los saludas a todas, muy contentas, ¿verdad? Tanto esperar este día. Aquí vamos a saludar que hay una persona de Chile. Creo que esta va a ser una reunión internacional, no solo de Costa Rica, sino vamos a tener hermanas y amigas de otros países. Gloria a Dios por eso. Hola, buenas noches. No. Buenas noches. Soy esposa del pastor, la iglesia Gracia Soberana. Muchísimas gracias de verdad a todas ustedes. Hoy tenemos hermanas y amigas de Costa Rica, también de Estados Unidos, hay de Chile, República Dominicana. Y pues damos gracias a Dios por los temas virtuales, porque podemos unirnos de diferentes naciones y culturas para adorar y aprender de la palabra. Bueno, primeramente quiero darle la bienvenida a la expositora del día de hoy, que es Vilma Mata de Méndez, para mí una gran hermana y amiga en Cristo. Doy gracias a Dios por su vida, una de mucha influencia para mí en mi crecimiento como esposa de pastor. Ella es consejera bíblica, ella también es maestra de estudios bíblicos, tiene 3 hijos, dos mujeres ya casadas y un varón soltero. Y ella sirve actualmente en el ministerio Juntos y Unidos, es un ministerio para matrimonios, y son miembros de la Iglesia Bautista Internacional. Le damos la bienvenida en esta noche, que nos va a estar exponiendo la palabra de Dios. Y de igual manera también quiero darle la bienvenida a Reina Orozco. Ella es mexicana, también amiga y hermana en Cristo, muy amada. Ella es la que ha estado con nosotros en esto, y también con un libro muy especial que quizá ustedes ya conocen, que se llama No seas una mujer controladora. Ese libro ella estuvo realizando unos estudios muy hermosos, y pues en noviembre, Dios mediante, ahí les vamos a estar invitando para que estén con nosotros, porque la vamos a invitar, porque vamos a hacer el cierre de este libro. Pues hoy vamos a estar iniciando, ¿verdad? Con este hermoso estudio que se llama la importancia de la consejería bíblica para mujeres en la iglesia local. Y antes de todo, vamos a poner todo en manos de Dios. Quiero compartir con ustedes un versículo que es muy conocido, pero es muy importante en la vida de nosotras como mujeres, y es: procura con diligencia presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Y gran parte de lo que es el tema de la consejería es que no podemos dar algo que nosotras no estamos llenas. Entonces vamos a orar, ponerlo en manos del Señor y empezar, ¿verdad? Con la enseñanza. Bueno, amado Dios, digno es usted de toda la alabanza, de toda la adoración. Te damos infinitas gracias, Señor, por esta noche que nos regalas. Señor, en tus manos ponemos, Señor, este tiempo, porque, Señor, eres tú quien vas a hablar a nuestros corazones. Te pedimos, Dios, que el conocimiento baje al corazón, Señor, y que podamos ser no solamente oidoras, sino hacedoras de tu palabra. Señor, glorifícate grandemente, Señor, en este tiempo, Señor, y todas nosotras, Señor, tú nos conoces, Señor, y conoces las motivaciones y las intenciones de nuestro corazón, Señor. Señor, y sabes que deseamos prepararnos, instruirnos, capacitarnos para ser diligentes en lo que tú nos has llamado, porque todo se trata de ti, no se trata de nosotras ni las capacidades humanas, sino de ti, del Evangelio de Cristo. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Usa, Señor, poderosamente, Señor, a nuestra amada hermana Vilma, Señor, a través de la palabra, Señor, y todo lo que vamos a hacer en este tiempo sea usted exaltado. En el nombre de Jesús, amén.
No sé si Vilma quiere saludarlas antes de empezar con la enseñanza. Muchas gracias, hermanas amadas. Ustedes van a ver hoy algo que estuvimos antes grabando, porque estoy en República Dominicana, mi esposo está enseñando ahora mismo al mismo tiempo, pero para mí es un honor y un placer que podamos por lo menos ir sobre este tema. Espero que vayan anotando las preguntas que surjan y al final entonces la vamos a responder. Un abrazo muy grande, Dios las bendiga. Hola, mis amadas amigas, hermanas de Iglesia Gracia Soberana de Cartago. La saluda su hermana Vilma Mata de Méndez. Para mí es un gusto, un honor y un privilegio poder estar aquí con ustedes. Realmente yo conozco muy bien a su amiga amada María Fernanda. Ella es un cascabelito de alegría con su vocecita y su entusiasmo, así que doy gracias por ella, por su esposo, el pastor, y por ustedes como iglesia. Vamos a orar. Antes de empezar, oremos. Padre, gracias, te alabamos por este privilegio de que podamos venir juntas como amigas y hermanas a sentarnos en torno a tu palabra, aprender más, a equiparnos y a entrenarnos. Bendice lo que vamos a escuchar, ayúdanos a ser enseñables y ser humildes y recibirlas. Así que rogamos de tu Espíritu Santo para tu guía, su dirección en todo lo que vamos a estar hablando. Te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, mis amadas hermanas, yo quiero felicitarlas por que me ha comentado María Fernanda que hace poco se han mudado a un nuevo local donde estarán congregándose y adorándose. Qué gran privilegio, adorando al Señor. Y el tema de hoy que vamos a tratar es un tema muy, muy importante. Yo he estado antes hablando en otros lugares sobre la consejería, cómo aconsejar a una mujer, sobre los pasos, las tareas, el tiempo de consejería en otros videos. No sé si estarán disponibles, pero hoy vamos a tocar el tema tan importante que nos concierne y es la consejería bíblica para las mujeres en la iglesia local. La importancia de la consejería bíblica para las mujeres en la iglesia local. Yo sé que diríamos, bueno, pero la consejería es la misma para hombres y para mujeres, pero como yo no soy pastora, sino que soy una hermana en Cristo, lo vamos a dirigir a las mujeres. Y antes vamos a leer el versículo que está en Primera de Timoteo, capítulo 13, versículo 15, que dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Yo voy a dividir este tema en tres partes. Primero, la iglesia. Segundo, voy a hablar de las mujeres consejeras y las mujeres aconsejadas. Yo no soy no soy pastora, como iba a decir, pero yo estoy segura que todas nosotras o las que me escuchan o deberíamos haber estudiado la teología de la iglesia, lo que se llama eclesiología. Es una doctrina muy importante que está toda en el Nuevo Testamento. Y aquí en el texto que estamos, que nosotros sacamos a notar, hablamos de que Pablo está diciéndole a Timoteo que hay un orden. Que hay un orden establecido. Dios, todo lo que ha creado está en orden. El Dios es un Dios de orden y aún en la iglesia, Él ha establecido orden. Por lo tanto, Él a este joven pastor que estaba plantando una iglesia, le envía a decir, sepas, para que tú sepas lo que debes hacer. Nosotros debemos saber cómo funcionan las cosas en la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es la casa del Dios viviente.
es una casa de Dios viviente. No el edificio, sino el grupo de hermanos como un cuerpo. Es una columna y baluarte de la verdad. Es la columna y baluarte de la palabra. Bien, pues, como les decía al principio, yo tengo entendido que todas ustedes hace poco que empezaron un lugar nuevo y hay mucha emoción, un nuevo edificio. Es una gran oportunidad. Y es mi oración que el Señor las continúe haciendo crecer y prosperando en número y en gracia para con Dios, con los hombres, que les permita multiplicarse, que les dé sabiduría, cómo plantar la palabra en los corazones de los vecinos y en el corazón de los que asisten. Bien, pues, como ustedes como iglesia y nosotros, yo, en cada lugar donde estemos, yo estoy ahora mismo en Arizona, yo soy parte de una iglesia, miembro de una iglesia. Una iglesia es un grupo de creyentes locales en un lugar que se congregan. Entonces, la palabra de Dios, la verdad, es la base. La Biblia es la base de toda la enseñanza que se da en la iglesia. Muy bien, entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué es importante que estamos hablando de la iglesia? Porque Dios les ha dado dones a cada una de ustedes para ser ministrados en el cuerpo de creyentes. Y en este caso vamos a hablar del don de la consejería. El aconsejar es un don que da Dios. Algunos tienen más, se aprende y se equipa, pero algunos lo tienen más desarrollado que otros. Pero es para ministrar y beneficio de los miembros de esa iglesia. La iglesia es la responsable de impartir evangelismo, de discipular, de mentorear, de aconsejar. Es allí donde se da todo entrenamiento y todo equipamiento. Ahí es donde nosotros aprendemos y practicamos. ¿Por qué? Porque los dones necesarios para cada iglesia ya están allí. El Señor lo puso. Hay profesiones que hablan, por ejemplo, de aconsejar, como psicólogos, terapistas, coaches, que son empleos, son trabajos, pero en la iglesia es donde se encuentran esos dones de consejería bíblica para bendecir al cuerpo de Cristo. En la iglesia local, mi familia, algunas de nosotras a veces queremos ser parte de otra iglesia, queremos seguir iglesias online y seguir, y eso no funciona. No funciona porque a la distancia nosotros necesitamos ese seguimiento, esa supervisión pastoral, ese cuidado de una a una. Por lo tanto, en la iglesia local, mi familia, soy conocida y me cuidan. Los pastores, los líderes son como padres y hermanos que me van a cuidar y van mi alma, mi vida espiritual. Y allí yo tengo rendición de cuentas. Me preguntan, ¿por qué hace mucho que no vienes a la iglesia? ¿Qué te pasa? ¿Estás enferma? ¿Perdiste el empleo? ¿Hubo alguna pérdida en tu familia? Es allí donde sucede esas dinámicas, esas situaciones. La iglesia es una familia en la fe, donde decimos que los pastores y los líderes nos protegen de daños espirituales y de daños físicos, cada uno con los dones que Dios le ha dado. Algunas de nosotras tenemos el don de aconsejar, como yo sé, porque el otro viene y te pregunta, mira, ¿qué tú piensas? ¿Qué tú crees? Dame tu opinión. A nosotros nos gusta. Otra señal de que yo sé que tengo el don de aconsejar es cuando me gusta escuchar. Cuando otros vienen y me hablan, yo le presto atención, pongo mis ojos fijos y mis oídos y me gusta escuchar a otros. También cuando yo me conmuevo, cuando otro me comparte su historia, otra persona, cuando yo lloro con los que lloran, me duele, yo siento compasión. Esos son signos inequívocos. Yo tengo el don de consejería dentro de la iglesia local. Así que yo por esa razón pongo mis dones para servir a mis hermanas. Ahora, tengo que tener presente y consciente y seguro que la iglesia es un hospital para los enfermos. Nosotros recordamos que el Señor Jesucristo dijo, yo he venido a buscar a los enfermos. Los sanos no tienen necesidad de médico, pero yo he venido para que tengan vida, yo he venido para sanar,
Yo vine a buscar lo que se había perdido. Por lo tanto, la iglesia local donde estás es un hospital para los enfermos. Los sanos no tienen necesidad de ir al hospital. La iglesia es un hospital espiritual para que para pecadores como tú y yo. Somos pecadoras depravadas. Nos hemos apartado del Señor, nos hemos alejado de Él. Somos pecadoras caídas, en depravación total. Somos creyentes en crisis muchas veces. Todas nosotras somos consejeras y somos aconsejadas, porque en algún momento necesitamos la ayuda de otros. Necesitamos ayuda para cuando tenemos crisis, cuando hay ídolos en nuestras vidas, cuando hay hábitos pecaminosos que no son fáciles de cambiar, cuando tengo conductas que no agradan a Dios. Hay caracteres en mi vida, características y mi carácter que debe crecer con la santificación progresiva, que debo estar en una rendición de cuentas, en un discipulado. Así que la iglesia dijimos que es un hospital y tiene pacientes en cuidados intensivos. No nos extrañemos ni nos neguemos a decir, no, pero esta persona no puede llegar a la iglesia porque es muy pecadora. No, esta persona no puede llegar vestida así, esta persona no puede llegar con este hábito con esta adicción, esta persona no puede llegar con este hábito. No, porque no podemos ver, el Señor quiere que vengamos a Él como estamos. Él quiere sanarnos, Él quiere limpiarnos, Él quiere cambiarnos. Por lo tanto, en la iglesia llegarán muchas personas, muchas mujeres que son pacientes en cuidado intensivo. ¿Qué quiere decir con eso? Con problemas difíciles en su vida, difíciles para nosotros, pero no para Dios. Para Dios no hay nada imposible, porque Dios es un Dios de esperanza, que nos enseña que Él es el Todopoderoso, que Él es el que hace nacer de nuevo. El Señor es que dice que el que crea de la nada, Él es el que pone carne en unos huesos secos. Él es que cambia el corazón de piedra y nos da uno nuevo. Cuando nosotros lo aceptamos, lo recibimos y en nuestra vida cuando nos sometemos a cambiar. El Señor es que transforma. El Señor sana nuestras dolencias por su sangre derramada en la cruz y lo hace a través del bálsamo de Galaad en el Gólgota. Así que, mis amadas hermanas, tenemos que tener muy presente todo lo que hace la iglesia. ¿Qué más es la iglesia? Se hace en la iglesia. La iglesia como consejera, porque tú vas a aconsejar mujeres, es un cuidado y protección para las mujeres en un discipulado específico por un tiempo específico. Es un cuidado y protección para nosotras como mujeres. Las mujeres tenemos ciertas características diferentes a los hombres. Nosotras siempre tenemos cambios, nosotros tenemos situaciones de paternidad, de maternidad, de soltería, de adolescencia, de menopausia, de viudez, de divorcio. Hay muchísimas situaciones que van a venir y se van a presentar. Por lo tanto, tenemos que ayudar a nuestras hermanas, a ayudar a superar, a vencer esas crisis, esas aflicciones y sufrimientos, a tener victoria sobre esos pecados. ¿Cuáles pecados que las mujeres tenemos? A veces hay que trabajar la ira en algunas consejerías, a veces la pereza, otras la tristeza, otras la soledad, la amargura, el descontento, la insatisfacción, la queja, la envidia y la murmuración. Generalmente cuando yo tengo consejería con una mujer, yo voy a la palabra y busco un tema específico con el que voy a hablar. Especialmente para mi caso, cuando yo tengo problemas con soltar, con dejar ir, con abandonar, con mudanzas, yo voy y estudio la esposa de Lot. El Señor dijo, acordaos de la mujer de Lot, porque el problema de ella era el dejar. Ella era una buena esposa, era una buena madre, pero parece que estaba muy cómoda y tenía muchas cosas. Y entonces ella no quería soltar. Y a veces nosotros no queremos soltar. Y a veces no queremos abandonar, dejar ir. Igualmente, cuando yo tengo una mujer que tiene problemas de envidia, de tristeza, de insatisfacción, de murmuración, de amargura, yo estudio a Penina y a Ana. ¿Por qué? Porque había una situación difícil entre ellas. Ana estaba amargada, había un conjunto de quejas,
de enojos juntos, porque Penina vivía todo el tiempo encima de ella. Y eso está en 1 Samuel, el capítulo 1. Vivía atacando, entonces ella no tenía hijos. Y Penina vivía burlándose y diciéndole, yo soy la que tengo los hijos. Pero Penina también tenía una situación de envidia, porque ella no era la amada. Ella no era la esposa preferida. Entonces yo puedo ir a ese pasaje cuando hay hijos de otro matrimonio, cuando hay diferencias, divorcios, matrimonios y divorcios con los problemas que se presentan. Entonces yo puedo ir siempre a la escritura. Situaciones como esta van a venir todo el tiempo, constantemente a la iglesia. A veces, amada hermana, vamos a tener que evangelizar. Evangelizar es cuando una mujer no es creyente, no conoce al Señor. A veces ellas creen que sí. Yo también creía a veces que yo conocía al Señor antes, hasta que tuve un encuentro con Él genuino y personal. A veces hay mujeres que van a venir ustedes que no conocen al Señor, no son creyentes. Ella no ha aceptado a Cristo. Pero en el momento en que ella está y que está sufriendo, que ella viene a ustedes con una gran aflicción de su vida y ella no sabe qué hacer, es una oportunidad. Ella viene a buscar ayuda y entonces nosotros tenemos que escucharla, escuchar su problema. Pero nosotras tenemos la gran oportunidad de llevarla al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Llevar al médico divino que sana, que es Jesús. Le llevamos ante el juez y quita la culpa. Tal vez ella se ha hecho un aborto. Y entonces el Señor es que sana y perdona. La llevamos ante el abogado que la defiende, que pagó la fianza. Si tiene un problema de falta de perdón y de culpa. Fíjense, la iglesia es muy importante para poder evaluar todas esas cosas. Personalmente, yo conocí la consejería bíblica en el 2006. Mi esposo estaba en el seminario, en Bethlehem College and Seminar, en Minneapolis, Minnesota. Y era es una iglesia maravillosa. Desde ese entonces, que el pastor Piper en ese entonces era el pastor de predicación y de visión. Yo no sabía cuando llegué allá, ¿verdad? Pero en el 2006, una amiga, que era quien nos invitó, me invitó a tomar una clase muy importante, que yo nunca la había llamado. Esa iglesia es como una iglesia escuela, es como una iglesia universidad. Tienen muchas clases, ofrecen muchos cursos, hay muchas opciones, uno tiene la oportunidad de inscribirse y estudiar muchas cosas y aprender muchas cosas. Era mi primera vez y mi amiga me invitó a tomar una clase que se llamaba Cuido del Alma. Era una clase, en inglés es Soul Care, y es una clase para aprender a escuchar y hacer preguntas. Cuán útil me fue a mí esa clase, porque aprendí a escuchar a mis hijos, a mi esposo, aprendí a hacerle preguntas, y eso es vital para la consejería bíblica. Esta iglesia tenía una universidad y tiene un seminario. Todas las iglesias tienen un área en que se desarrollan iglesias que son muy destacadas en misiones, hay iglesias que son destacadas en educar, hay otras que son muy destacadas en conferencias, otras son muy destacadas en visita a las cárceles, a los presos, otras tienen escuelas. Todas las iglesias a veces tienen áreas en las que son más, se destacan más que otras. Pues bien, lo que quiero resaltar de esta iglesia es que se ocupaba de entrenar y equipar para todo, y especialmente para la consejería. ¿Qué poco sabía yo que Dios estaba usando ese tiempo para equiparme? Así que en algún momento esta iglesia empezó a enviar 40 personas, 40 parejas de matrimonios a entrenarse en consejería bíblica. Y nos enviaban a lo que se llama CCEF o CCEF, donde el pastor David Paulinson, Paul Tripp y Ed Welch empezaron este seminario. Y ahí empezaron para los grupos pequeños, para los ministerios de mujeres, para los matrimonios. Empezamos a entrenarnos, mi esposo y yo, y equiparnos para todo lo que fuera consejería. El área de mi esposo, que él estudió en el seminario, fue consejería, predicación y consejería.
Así que para todo hay que estudiar, hermanas, para todo hay que equiparnos. Para si vamos a hacer estudios bíblicos, si vamos a enseñar a los niños en la escuela dominical, si vamos a servir a las mujeres, etc. Teníamos que entrenarnos. Debía yo registrarme, inscribirme y firmar un compromiso de que por un año yo estaba comprometida a servir. Es decir, yo no entraba y salía cuando yo quería, y al mismo tiempo daban entrenamientos como el ser líder de grupos pequeños para mujeres. Y me encantó porque era muy fácil seguir, caminar sobre los pasos de otra persona. Era muy fácil seguir lo que estaba hecho. Qué importante, qué escuela, qué enseñanza más grande fue eso para mi vida. Fue un privilegio y un regalo. Esta es la razón por la que hoy yo siento que el llamado de mi esposo y mío es entrenar matrimonios y familias, mujeres y hombres, para hacer la obra del ministerio. Por lo tanto, mi amada hermana, esto es en principio lo que es la iglesia, lo que hace la iglesia, la importancia de estar en una iglesia local. Nosotros, tanto mi esposo como yo, no aconsejamos personas fuera de una iglesia local. No es sabio. Nosotros trabajamos, sí, como otro, decimos como life coaches. Pero para dar consejería debe haber un seguimiento, debe haber un conocimiento de la vida del otro. Así que es importante que estés dentro de una iglesia local, que asistas a su culto, que estés dentro. ¿Por qué? Porque ahora vamos a buscar el 2 de Timoteo capítulo 2, el versículo 2, que dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Vamos a hablar ahora de la mujer consejera. Lo que has oído de mí, de la palabra, decía Pablo, ante muchos testigos, esto encarga, esto enseña, esto administra a mujeres fieles. Esa es una palabrita muy importante, en este caso, a mujeres fieles que sean idóneas, perfectas y completas para enseñar también a otros. No somos perfectas, esa es la verdad, pero nosotras debemos ser encargadas por nuestros pastores para enseñar a otras. Si no hemos sido enseñadas, guiadas por nuestro pastor, no lo podemos hacer. Los pastores y los ancianos y líderes son los que entrenan a los miembros para que hagan la obra del ministerio. Déjeme decirle, evangelismo, discipulado, mentoreo, consejería, todo no lo tiene que hacer el pastor solo. Pero él tiene la obligación de entrenarnos para a mujeres maduras, a mujeres fieles, a mujeres sanas doctrinalmente, para que nosotros podamos hacer la obra del ministerio. Pero vamos a decir, eso lo dice Efesios, ¿verdad? Pero ¿cómo nos entrenan? Como dice Tito y Timoteo. Esto enseña a mujeres maduras, hombres fieles. Hombres ahí, era claro, están hablando de ser pastores, pero en la iglesia había mujeres ancianas, maduras, que tenían que ser entrenadas para que ellas a su vez enseñaran a las jóvenes. La mujer anciana, madura, da consejería a otra mujer más joven. Las mujeres enseñan mujeres. Eso dice Liz Fitzpatrick, mujeres enseñando a mujeres. ¿Cuál es la madurez espiritual de estas mujeres? ¿Qué es una mujer madura? ¿Cómo yo sé si estoy lista para ser una consejera bíblica, para aconsejar en mi iglesia? Bueno, pues leemos que dice que las ancianas, asimismo, las ancianas, mujeres maduras, deben ser reverentes en su porte. O sea, reverentes en su porte se refiere a su postura. Deben ser no calumniadoras, no esclavas del vino y maestras del bien. Vemos varias características ahí. No debemos tener adicciones. Cuando dice no esclavas del vino, es que no adictas a novelas, a situaciones. Hay muchísimas adicciones hoy día. La body image, la imagen del cuerpo. A la mentira. Hay personas que somos adictas a la mentira, a
a la comida, al comer, al hablar mucho, al celo, a la envidia, a la ira. Entonces, todas las ancianas, mujeres maduras, deben ser reverentes en su porte, portarse como dama, como una mujer respetada, no calumniadoras, ¿verdad? No levantar falso testimonio, no murmurar cuando alguien no está presente, hablar mal de otro. Maestras del bien. Y yo sé que Crisia Ame tiene este ministerio allá en Costa Rica, que bueno, ya sabemos lo que dice Tito 2, ¿verdad? 3, que enseñen a las mujeres jóvenes. ¿Y qué le van a enseñar? Ser prudentes, ser castas, ser cuidadosas de su casa, ser buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Cuando nosotros damos consejería, todas esas cosas como mujer van a venir, van a salir. Y esas son características de las mujeres. Dice asimismo, tenemos que ser prudentes, prudentes. Prudencia tiene que ver con el hablar, con nuestras acciones. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Esta es una palabra muy importante también como mujer y como consejera. Como ejemplo de buenas obras. Enseñando, mostrando integridad y seriedad. ¿Para qué? Para que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotras. Tiene que ser una mujer de muy buen testimonio, que tenga una vida dioscéntrica, que Dios sea su todo. Si tenemos a Dios, nada nos falta. Que tengamos una vida bibliosaturada, que nuestras palabras, nuestras opiniones estén basadas en la palabra. Que nosotros exaltemos a Cristo constantemente en nuestras conversaciones, en nuestra lectura, en nuestra vida, que estemos sumergidas en la palabra, desde que sea lo primero que yo abro cuando abro mis ojos, estudiar la palabra, estar en oración, hacer un devocional y que sea lo último en la noche antes de acostar. Tener hambre y sed de Dios. No tengo que inventar respuestas, no las tengo todas, sino yo tengo la escritura para tomarlas de allí. Yo no tomo las oraciones, son Biblia, de la Biblia, bibliosaturadas. Cito la palabra al orar, oro conforme a la voluntad de Dios. El carácter de esta mujer consejera debe ser apasionada por Dios, debe ser una mujer de oración, una mujer que prepara devocionales, que es discreta y es sabia. Ahora también añadiría lo que dice primero de Timoteo 5:10, que tenga testimonio de buenas obras, que haya practicado la hospitalidad a los extraños, que haya lavado los pies de los santos, que haya ayudado a los afligidos y que sea consagrado para toda buena obra. Y se añaden otras características de servicio, una mujer que está activa. No solamente yo quiero servir en un área, en el área que se ve, en el área más fácil, en el área más cómoda, sino en el área más difícil, amando a los demás. ¿Cómo? Siendo hospitalaria en mi casa, ayudando a los más necesitados. Si necesitan comida, si necesitan vestidos, si necesitan medicamentos, ayudando a los afligidos, consolándoles, orando por ellos. Una llamada, enviando mensajes, escribiendo notas, dedicando un tiempo para visitar a los enfermos, consagrada a toda buena obra. ¿Por qué? Porque el adorno de toda mujer son las buenas obras. El adorno de una mujer no es, no es que nos salva, no es que nos salva por eso, sino que es las buenas obras. Es una mujer compasiva. ¿Por qué? Porque estamos tratando con almas que nunca van a morir. Todas almas tienen un destino eterno. O van al cielo o van al infierno. Pero estamos tratando con almas. Así que debemos tener mucho cuidado porque es muy peligroso. ¿Qué otra cosa debemos tener cuidado? Debemos estar aprendiendo, estudiando, leyendo siempre sobre temas bíblicos, cómo podemos ayudar a otros. Siempre guiadas y dirigidas por nuestros pastores y líderes en nuestra iglesia local. Debemos referir cuando desconozcamos el tema,
Podemos hacer preguntas, preguntarle a alguien, podemos referir a nuestros pastores. Debemos también asimismo reportar a nuestros líderes cuando alguien se nos acerca y nos dice, ¿tú puedes darme consejería? Debemos reportarle a ellos y preguntarle, porque puede ser que esa persona esté también recibiendo consejería con alguien más o ellos conozcan mejor el caso. También no debemos fomentar, centralizar todo en nosotras, que yo soy la única que consejo, yo soy la única que todo el mundo quiere recibir consejería conmigo. No, no debemos promover la codependencia del aconsejado solo conmigo. Cuando nosotros aconsejamos no tenemos que dar soluciones. La solución debe obtenerla el aconsejado de la palabra por sí misma. Nosotros solo llevamos a textos, nosotros solo llevamos a principios, a la palabra. Así que en realidad es importante el carácter de una aconsejera. ¿Por qué? Porque es un peligro. Es un peligro cuando una mujer siembra sus ideas y sus principios en lugar de las ideas de la palabra. Es un peligro cuando una mujer no es madura ni es sana en la fe y está sembrando ideas en contra del matrimonio. Es un peligro cuando yo siembro ideas humanistas sobre el género, sobre el sexo, sobre el aborto, sobre el matrimonio con no creyentes, sobre la soltería, sobre la paternidad, sobre el divorcio. Tengo que tener cuidado con que sean ideas bíblicas, ideas que están compartidas en la afirmación de fe de la iglesia local. Por lo tanto, después que soy entrenada y equipada por mis pastores, debo firmar un compromiso por escrita sobre lo que yo creo de Dios, sobre lo que yo creo de su palabra, sobre lo que yo creo del matrimonio, que es entre un hombre y una mujer, que es que Dios es un Dios de reconciliación y de armonía y que Dios odia el divorcio. No saben cuántas veces yo estuve en grupos dirigidos por mujeres, líderes, mujeres, que lo que han hablado no es bíblico o no está conforme a las escrituras. Que lo que dicen, vienen una mujer y dice, mi esposo no es amable, no se porta bien. ¿Y qué les dicen ella? Deja a tu esposo, sepárate, divórciate, no tengas sexo con él. No te sometas a tu esposo. Es muy delicado esa postura. Por eso hay que tener mucho cuidado quiénes son las nombradas y encargadas de hacer eso. Yo debo estar de acuerdo con mis líderes, estar alineada con ellos y con la afirmación de fe. Yo debo estar comprometida a la oración de la palabra. Así que, hermana, hemos hablado ya de la iglesia local, del orden en la iglesia, que es equipar a los santos para la obra del ministerio, dice Efesios 4:11, y que no todo es obligación del pastor y su esposa. Ellos están para guiarnos, dirigirnos, organizarnos, discipularnos, pero todos debemos crecer y como maduras mujeres debemos mentorear, discipular a otras. Yo debo ayudar de acuerdo a mis dones. Como dice Efesios 4, el versículo 11, dice, el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros pastores, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ya hemos tratado en otras charlas cómo yo aconsejo a otros, cómo yo discipulo o mentoreo, cómo se fija un lugar, una hora. Por lo tanto, eso es un orden de la iglesia local. Hablamos de que hay que evangelizar a los que no son creyentes, predicarles el evangelio, hablarles de Cristo, del plan de salvación, estudiando textos, haciendo devocionales. Yo debo firmar un compromiso de la afirmación de fe y de preservar los matrimonios para que Dios me libre de yo enseñar mis ideas y de yo no enseñar mis opiniones y solo enseñar lo que dice la palabra.
Yo debo estar bajo la supervisión de mis pastores para que no sea diferente y para que ellos sean los que estén de acuerdo en que estoy apta para enseñar. Ahora que ustedes tienen un nuevo lugar, quizás podrían habilitar un lugar para aconsejar en la iglesia, proveer maneras para darle continuidad. Hay que darle continuidad a las consejerías. Y entonces, hay algunos casos que deben como iglesia ponerse de acuerdo en cómo van a tratar esos casos, cómo se va a resolver. Nosotras como mujeres maduras debemos aconsejar con un corazón tierno y misericordioso, sin legalismo, y tener cuidado cómo vamos a escuchar y cómo vamos a responder. Porque van a venir muchas mujeres jóvenes a nuestras vidas que vamos a tener que hablar con ellas sobre su vida, sobre su forma de vestir, sobre su manera de conducirse, de su maternidad. Así que esto es una gran oportunidad. ¿Cómo respondo yo a estas cosas? Ese reto maravilloso de ver al Señor llamando a pecadores al arrepentimiento, evangelizando alrededor nuestro, en nuestra comunidad primeramente, buscando pecadores al arrepentimiento y empujándolas a entrar en el reino de los cielos, buscándolo y ganándolas. Hermana, como aplicación quisiera que tuviéramos algunos ejemplos de cómo de manera práctica yo puedo ayudar a una mujer sufriendo, buscando ayuda y buscando necesidad. Y antes de eso tienes que ser un estudiante de la palabra. Es imposible, si tú no haces un devocional diario, ser una consejera bíblica. Debes ser estudiante de la Biblia, debe ser congregarte a menudo, asistir a los servicios y tomar notas de los servicios. Muchas tareas y asignaciones se van a responder en la predicación. Debes hacer una lista de oración por tus consejerías. Debes escribir un diario, los pensamientos que Dios te ilumina cuando lees la Biblia. El Espíritu Santo te aplica de la palabra. Así que, mi hermana, lo más importante es que estés en tu iglesia local y que ésta sea en la que guíe y ordene cómo organizar la consejería a las hermanas que lleguen y a los que están alrededor en tu iglesia. Tienes que aprender lo importante de todo esto para que tu consejo no sea un consejo superficial. Así que si eres una mujer que está buscando consejo, para ti debes aprender, hermana, a tener paciencia. La persona que te aconseja no es la persona que te va a sanar. Tienes que tener paciencia y esperar. Esperar a tus líderes te asignen una persona para que te ayude. Líbrate y cuídate de la queja o amargura de que aquí nadie sabe en esta iglesia, de que no puedo recibir ayuda, que voy a buscarla afuera, de que voy a un psicólogo. No es algo superficial. Debemos pedir al Señor por esos dones que el Señor nos conceda. Debe haber un seguimiento, no es solamente una sola vez, debes continuar. Hay tareas que hacer, debes realizarlas. Y dependiendo debes orar y pedir, esperar a tus pastores que te asignen una persona que te pueda discipular, mentorear y que te pueda ayudar. Hermanas, qué privilegio tenemos de que Dios nos ha dado la iglesia local y que Dios nos ha dado dones en la iglesia local, que Dios ha puesto orden en la iglesia local de cómo hacer las cosas. Así que oramos que Dios les ayude a buscar esa necesidad que tenemos de recibir y dar ayuda donde Él nos ha colocado. Y ahora vamos para la aplicación, vamos a empezar a tener algunos ejemplos de consejería de algunos temas típicos de mujeres en consejería. Para esto voy a usar a mi amiga Reina Orozco de Mera. Así que oremos. Padre, gracias por la oportunidad que
nos has dado de mirar en tu palabra lo importante que es ser miembros y pertenecer a tu iglesia que tú compraste por tu sangre y que tú estableciste como supervisión, como cuido para nosotras. Ayúdanos, Padre, ahora que están especialmente esas hermanas en un nuevo lugar, y a ver esto como una gran oportunidad de empezar a trabajar, a servir a otras hermanas. Úsales, Padre. Así que ruego tu gracia y tu bendición sobre nosotras en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanas amadas, muchas gracias por su paciencia en compartir lo que hemos compartido. Queremos de verdad servirles, ayudarles, darle gracias a María Fernanda y a la iglesia y a ustedes por su paciencia en escucharnos. Gracias a todas por su paciencia, por el tema. Hemos hablado de este tema muchas otras veces antes y están grabados por si alguna está interesada en las tareas, en cómo escuchar, en cómo hacer preguntas. Hoy el tema era dentro de la iglesia local y el reto para nosotras es realmente si estamos dispuestas a hacerlo en orden, hacer la consejería en orden, cómo ayudar y cómo ser más efectivas y más productivas con la consejería. Vilma, una consulta. Ahora, al final comentaste que tenías como un tipo de ejemplos que ibas a realizar con Reina, porque la aplicación, yo creo que al igual que yo, estamos como muy, ¿verdad? Muy expectantes para saber cómo poderla hacer. Entonces, no sé si lo vas a hacer. Sí, yo creo que por causa del tiempo vamos a responder las preguntas y luego los videos los vamos a publicar en Conectadas para ayudar. Reina y yo, las dos, siempre respondemos preguntas de consejería y las publicamos en un segmento en YouTube de Conectadas para ayudarte. Entonces lo vamos a ir publicando ahí algunos ejemplos de cómo aconsejar mujeres de una manera bíblica por el tiempo ahora mismo realmente, porque ellas han sido muy pacientes, sí. Creo. Claro, claro, entiendo. Bueno, más bien muchas gracias. Voy a hacer unas preguntas, ¿verdad? Que me han hecho y creo que hay algo muy importante que creo que es necesario rescatar y es que muchas de nuestras hermanas tenemos aquí dentro de ellas que han estudiado la psicología, ¿verdad? Y lo desarrollan como una profesión. Sabemos de antemano que la psicología da muchas herramientas, ¿verdad? Para corregir la conducta. Pero es importante saber, ¿verdad?, cómo poder manejar, aún en medio de esa profesión, entender la importancia de cómo entender, valga la redundancia, el corazón, ¿verdad? Que no se trata un tema de solo corregir una conducta, sino el corazón a través de la consejería bíblica. Claro. El corazón, la conducta es un fruto de algo que está ocurriendo dentro. Es como que nosotros vemos un árbol de, vamos a decir, mangos, ¿verdad? Y los mangos tienen algún defecto o algún problema. Pero el asunto es que la raíz, hay que ir a la raíz, porque realmente el problema no es el problema. Si yo tengo un problema vamos a decir, de buscar aprobación del otro, el otro me apruebe, el otro me apruebe, el otro me diga, sí, sí, te quiero, tú eres bonita, te amo. Hay un problema en mi corazón, un problema de identidad, un problema de vacío. Estoy buscando satisfacción en otra persona. Entonces, tengo que identificar qué es. Yo diría que a mí me encanta la psicología. La psicología es una oportunidad valiosa porque es una herramienta que combinada con la escritura es poderosa. La psicología tiene muchísima beneficio porque te da diagnósticos, Entonces, ¿qué sucede? No todos los problemas que que tienen las personas son para recibir medicamentos. No todos los problemas son para paliar un mal. El que nos puede sanar, el que nos puede librar es la palabra. Entonces, con un manejo excelente y un diagnóstico bueno, pues imagínate tú, es excelente. Yo creo que es una gran oportunidad
Hay muchísimas hermanas y hermanos que usan esa carrera en combinación. Consejería bíblica, por ejemplo, David Paulison y creo que Ed Welch eran psicólogos. Martin Lloyd Jones eran teólogos. C.S. Lewis, hay muchísimos teólogos que tenían parte de su formación médica y la usaban en conjunto con la palabra. Es una excelente combinación. Ahora, fuera de ahí, nosotros sabemos que nosotros le damos respuesta humanista, respuesta médica, respuesta... Por ejemplo, la salud mental es muy importante y hay problemas mentales reales, como hay diabetes, como hay presión alta, como hay azúcar. Entonces, esos diagnósticos, esa salud mental es necesaria que se estudie, es necesaria que muchas veces se medique, porque hay problemas de paranoia, de esquizofrenia, hay muchísimos problemas de depresión química en el cerebro, y las adicciones tienen que ver mucho con el cerebro. Entonces, muchas veces nosotros no podemos ministrarle la palabra a una persona que su cerebro no esté claro. Nosotros tenemos primero que estabilizar médicamente al cerebro. Entonces, hay varias escuelas, hay escuelas que no creen en absoluto en el medicamento, pero es necesario. Entonces es un complemento, es un balance. Ahora, esa escuela que todo es medicamento y nosotros sabemos que la palabra de Dios es poderosa y puede hacer más o menos una explicación amplia. Muchísimas gracias. Hay otra pregunta acá, ¿verdad? Que dice, ¿verdad? Hablaste de la consejería, hablaste del discipulado y de la mentoría. Las tres cosas se pueden hacer en un mismo tiempo. Eso no es tanto, digamos, el tema, sino más bien no son lo mismo. Se manejan de forma diferente. Ajá. Esa es la pregunta. Mira, las tres cosas son discipulados, pero distintos tipos de discipulados. La mentoría tiene que ver con adiestrar a una persona en ciertas habilidades. Por ejemplo, las mujeres enseñan a las ancianas a cuidar sus casas, amar a sus esposos y amar a sus hijos. Hay un área específica de discipulado en un área. ¿Cuál fue la otra? La consejería es un tipo de discipulado con un problema específico por un tiempo específico. Por ejemplo, si yo tengo que aconsejar por un problema de paternidad, yo puedo durar 7 sesiones, pero no es para siempre, ¿entiendes? Hasta la persona supere un pecado, supere una situación. Entonces, todos son discipulados, distintos tipos. Hay distintos tipos de discipulados. Entonces, ahí yo tengo a veces evangelismo, es un tipo de discipulado para una persona que no es creyente. Está el discipulado, ¿verdad? De por sí, con las doctrinas de la gracia, con los nombres de Dios, con los principios de la fe para yo crecer. Entonces, son discipulados todos. Yo espero que se entienda la diferencia. Tú me dijiste mentoría, ¿cuál es consejería? ¿Cuál es la otra? Sí, consejería, discipulado y mentoría. Todos son discipulados, distintos tipos de discipulados, sí. Ok. Puede ser que una persona pueda someterse a una consejería por cierto tiempo, igual un discipulado para crecimiento y una mentoría que es más que todo para ayudar a formar a esa mujer en el carácter en un área específica, ya sea como mamá, sea como con su esposo, como administradora exacto, de su hogar, o puede ser, hay mentorías que son en los negocios, hay mentorías que son, pero es un discípulo totalmente. Ok, muchas gracias. Hay otra pregunta que dice, y esto creo que es muy importante porque a veces el consejero se llega a frustrar, porque hoy por hoy hay muchas personas que llegan a buscar un consejo, pero ya con la respuesta, o sea, vengo como a decirte a que estés de acuerdo con lo que yo hice, ¿verdad? Por ejemplo, que hay un problema en su matrimonio y esa persona tomó su decisión por divorciarse, por X razón, sea maltrato, abuso, lo que sea. Ok, hay razones, pero viene simplemente, digamos, a que quiere escuchar la decisión que ya tomó. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien quiere oír ese consejo, no quiere escuchar ese consejo, pero viene a pedir ese consejo? Es como contradictorio. Sí. Fíjate, hay dos cosas.
nosotros, los consejeros, no decimos qué hacer a las personas. Okay. Eso es un error. Nosotros los llevamos a la palabra y Dios y la palabra es quien le dice qué hacer. Eso es primero, ese principio tenemos que entenderlo. O sea, cuando tú vienes donde mí y me dices, Vilma, ¿qué tú piensas? Ok, si tú me dices, ¿te gusta el vestido rojo o el azul? Eso es una opinión, ¿verdad? Pero tú no tienes que someterte a lo que estoy diciendo. Yo no tengo autoridad en tu vida para que tú hagas lo que yo te digo. Porque luego, por ahí vienen muchos problemas en Estados Unidos que te demandan, que hay mucho, porque él me dijo, porque ella me dijo, no. Vamos a la Biblia, vamos a buscar el caso en la Escritura, lo vamos a estudiar y tú vas a tomar la decisión. Yo no puedo decirte qué hacer. Entonces, ese caso es normal, eso es muy común, todo el mundo quiere oír, buscar la aprobación del otro, la afirmación, yo quiero que me digan lo que yo tengo que hacer, porque yo no quiero tener la responsabilidad luego de yo enfrentar que yo fui que tomé la decisión. Pero yo necesito que si yo aconsejo, yo necesito que el otro se haga responsable por sus hechos y por sus decisiones. Nosotros no somos niñeras, ni padres, ¿entiendes? En absoluto. Nosotros nos encantaría que el otro hiciera lo que nosotros queremos, porque nos gusta el control, pero lamentablemente es un peligro, eso es una trampa, eso no debemos hacer. Ahora, esas personas que vienen, a mí, todo el mundo lo ha pasado, a mí me pasó, yo tuve una mujer por 3 años que no era creyente, venía al estudio bíblico y decía, dime cómo me puedo divorciar, cómo me puedo divorciar, yo me quiero divorciar. Y bueno, tú necesitas a Dios, tú necesitas a Dios, esta es Dios te ha llamado a buscarte, ha corrido a buscarte, a encontrarte, por este motivo, pero tú necesitas a Dios. Y eso llevó hasta que ella lo entendió, el Señor la salvó, y ella entonces entendió cuál era el motivo. Pero la gente quiere decir, mira, este hombre me hace esto, me hace aquello, que tú me dices, lo dejo. Porque hay muchas mujeres consejeras, le decía, que le dicen, déjalo, no te acuestes con él, sácalo de la cama, sácalo de la casa. Eso es lo que muchas mujeres le dicen a otras jóvenes. No te dejes maltratar, no te dejes, ¿entiendes? Es diferente que tú le digas a una mujer, tú estás sufriendo abuso, vamos a tus autoridades, a tus pastores, a tus líderes, ¿entiendes? Es diferente que tú le digas qué hacer. No puedo decirle qué hacer, lamentablemente, pero la palabra dice que no. Entonces eso es muy importante que nosotros sepamos. Sí, muchas gracias. Otra de las cosas, yendo en esa misma línea, uno de los peligros, y creo que tiene que haber una madurez en el consejero, es el peligro que muchas veces tiene el aconsejado en idolatrar al consejero, creyendo que el consejero es el que le va a resolver los problemas a esa persona. Y bien lo enseñabas ahora que definitivamente el consejero no es Dios, ¿verdad? Nosotros debemos llevar al aconsejado al evangelio, porque el único que transforma el corazón es Jesús, ¿verdad? Y algo Correcto. importante, y otra cosa importante es decir, todo tiene su nombre, ¿verdad? A veces no nos gusta decirle a los celos el pecado, ¿verdad? Sino que lo justificamos como que es que yo soy así por culpa de alguien. Y no queremos asumir nuestra responsabilidad de nuestras acciones. Correcto. ¿Verdad? Y generalmente se siente muy bien que los otros te necesiten. Entonces, nosotros no lo creemos y que pensamos que somos importantes y que el otro nos quiere y queremos centralizar las cosas. Eso es un peligro del consejero. Nosotros tenemos que ser humildes porque nosotros somos consejeros, pero somos aconsejados también y necesitamos la ayuda de otros. Entonces, nosotros no podemos poner al otro a codepender de mí. Eso es mortal. Porque ni acaparar, que todo el mundo quiera venir donde mí. No es cierto. ¿Por qué razón? No es posible. Solamente el Señor Jesucristo es todo suficiente, es todopoderoso. No vamos a poder por sostener un ego o por algo así, ¿no? Entonces, como siempre, vamos a la Biblia. Por eso es que el consejero tiene muy buenos devocionales, conoce mucho la escritura para poder llevar a la persona a Jesús. Es como los paralíticos
que llevaron a su amigo paralítico por el techo de la casa. Ellos no podían hacer nada, simplemente lo llevaron a Dios. Entonces, en nuestra consejería debe haber mucha oración, debe haber muchos textos, debe haber mucha enseñanza de la palabra. Ujú. Y ya para concluir, creo que una de las cosas importantes que necesitamos trabajar como consejeros es esa empatía. Cuando la persona le da solamente el consejo y el consejero se adueña del aconsejado. Entonces, le da el consejo, pero creyendo que el aconsejado va a seguir el consejo. Y cuando se dirige a lo contrario, el consejero se enoja. Eso es algo muy frecuente, ¿verdad? Porque Sí, usualmente claro. queremos que ellos hagan, lógicamente el consejero se prepara, lee la palabra, ora por su aconsejado, pero resulta que el aconsejado está rebelde y no quiere seguir ese consejo, toma un camino contrario, entonces yo me molesto porque no hace lo que yo digo, ¿verdad? Entonces, qué interesante. Es así tan sencillo como creemos que No. puedo decir cualquier cosa, ¿verdad? Sino tener esa empatía también, que no se sienta juzgado esa persona, porque sabemos que cuando pedimos consejo va a ser muy amplio. Puedan ser adicciones, pueden ser malas prácticas pecaminosas. Y como si no hay empatía, podemos, lo que decías, podemos tener ese criterio de ser legalistas y criticarlos y juzgarlos, y en lugar de mostrarles a Cristo, lo que hacemos es de una vez a la yugular, decimos aquí, de una vez le cortamos la cabeza. Qué interesante. Qué interesante. Así es. Nosotros debemos tener la humildad suficiente a veces para reconocer, si no puedo ayudar a alguien, lo refiero a otra persona. Necesita una ayuda superior de alguien más con más conocimiento, con más experiencia. Y la meta es que tú tengas un tiempo con esa persona caminando a su lado, porque eso es de lo que se trata, y luego la persona pueda caminar por sí sola. Esa es la meta. Vilma, muchas gracias. Por lo menos a mí esto es un tema que me encanta, la consejería bíblica. Desde que la he estado estudiando, realmente ha cambiado mucho el concepto con las relaciones hacia el prójimo. Y doy gracias a Dios por tu vida, porque realmente una de las personas que ha aconsejado mi vida ha sido vos, y por compartir la palabra con nosotras. Yo sé que las otras hermanas y amigas que están acá con nosotros han sido bendecidos. Entonces, vamos a concluir este tiempo orando, y le he pedido a Reina si puede concluir este tiempo. Y agradecer a todas las chicas que sacaron este ratito. Muy bien. Y recuerden que vamos a poner el dramita de cómo aconsejar, darles una idea, cómo lo hacemos. Y cualquier pregunta, como Reina puso en el chat, pueden escribirnos. Nosotros generalmente lo grabamos y la respuesta, porque recibimos muchas preguntas. Y darle muchas gracias por esta oportunidad, amadas. Dios les bendiga. Gracias. Sí, el correo es muy sencillo, es conectadasparayudarte@gmail.com. Ahí está en el chat, pero algunas a lo mejor no lo pueden ver. Bueno, vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, por esta tarde que pudimos apartar para escuchar este mensaje tan oportuno de Vilma. Te pido por favor que tú obres en cada una de estas mujeres y las iglesias que representan, para que puedan ser unas siervas útiles en esta área de la consejería. Te pido que todo lo que hagan y lo que digan siempre esté basado en tu palabra, Señor, y de acuerdo al orden de cada iglesia. Gracias por ese corazón compasivo, dispuesto a escuchar, a amar, a ser empáticas con sus hermanas y amigas. Y todo esto, Señor, más que nada lo queremos hacer para que tu nombre sea conocido, que seas tú exaltado, que otros vengan a tu conocimiento, no simplemente se acerquen para resolver un problema, sino porque necesitan un Salvador y porque nos importa el destino eterno de sus almas, no solamente que mejoren un poquito su vida.
Te agradezco por este tiempo y te pido que todas las semillas y verdades que fueron sembradas en estos corazones y estas mentes den mucho fruto en abundancia y que pronto podamos escuchar los testimonios de cómo están ayudando y sirviendo a otras hermanas y amigas en sus lugares de origen. Gracias por la disposición de María Fernanda de hacer esta invitación, el tiempo de Vilma de compartir estos conocimientos y cada mujer que estuvo aquí con un corazón dispuesto a escuchar y aprender. Las ponemos en tus manos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, amén y amén. Buenas noches para todas, porque yo sé que ya en República ya es tarde, ya es bastante tarde, son 3 horas más tarde. Gracias. Un abrazo, chicas, Bye, para gracias. todas. Amén. Muchas gracias. Amén y adiós. Bendiciones. Gracias, Adiós. buenas noches. Gracias, Buenas Fer. noches, adiós. 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 Gracias.